Hoy les invito a iniciar una nueva unidad de temas. El título de este tema de hoy es Convencidos por el Espíritu Santo. Basado en el capítulo 15 de Juan, los versículos 26 y 27, y luego el capítulo 16, versículos 7 al 15. Pasaje que le doy lectura empezando con Juan 15, 26 y 27. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Convencidos por el Espíritu Santo. Este resulta entonces el primer tema de esta interesante unidad, titulada Nunca estás solo. El Espíritu Santo está en tu vida. No se imaginan la bendición que he sentido con solo leer el título de esta nueva serie de temas. Nunca estás solo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está en tu vida. La labor de convencimiento del Espíritu Santo se inicia en la vida del ser humano a partir del primer encuentro de fe que éste experimenta al creer en Jesucristo. Definitivamente, dicho encuentro puede resultar duro, chocante. Dicho encuentro puede tornarse penoso y muchas veces hasta vergonzoso. Pues se trata nada más y nada menos que del encuentro del pecado con la santidad
de Dios. Se trata de la confrontación, se trata del choque del pecado con la bondad, la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Por eso resulta tan duro ese primer encuentro. A menudo nosotros tratamos de excusarnos y a veces hasta nos justificamos de nuestra mala manera de vivir. Estoy hablando de creyentes y de no creyentes. Todos nos excusamos para justificar nuestras malas conductas, lo cual pudiera funcionar mientras nos comparemos con otros que de acuerdo a lo que nosotros consideramos los hacemos más malos que nosotros. Siempre que nos comparemos con otro en relación con Dios, nos comparemos con otros que consideramos nosotros que son más malos que nosotros, puede funcionar. Pensaba en ese asesino, no hay otra manera de llamarlo, asesino de niños allí en Uvalde. Un problema tan impactante, una situación tan trágica. Niños no mayores de 10 años muriendo, asesinados. Pero pensando en no compararnos ni siquiera con él, porque si nos comparamos con él, yo soy un angelito. Que aunque no me gustan los gatos, si yo atropello uno, digo, Señor, ¿qué hice? Si me comparo con este asesino, o si usted se compara con cualquiera de este tipo de personas, indudablemente usted sale justificado. Pero no pensemos en este tipo de asesinos. Estaba pensando precisamente en esa trágica situación. Con solo compararnos con cualquiera de las personas de la fuerza pública que llegaron ahí, nosotros resultamos mejores que ellos, porque tardaron más de 2 horas, lo cual era su responsabilidad, el salvaguardar la vida de esos niños no mayores de 10 años. Tardaron más de 2 horas para poder entrar en acción, siendo que ellos, su trabajo, su responsabilidad es esa. Pero cuando nos comparamos con ellos, le aseguro que resultamos 1000 veces mejores. Pero la verdad es que cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, cuando se produce en ese encuentro con Cristo Jesús a través de la fe, nos encontramos con la santidad del Espíritu de Dios, todo argumento de justificación se viene al piso.
pierde su valor. Eso es lo que nosotros vamos a ver en este tema. Pues con la sola presencia, el Espíritu Santo, con su sola presencia, sin susurrar nada, sin decirnos nada, la sola presencia del Espíritu Santo revela una verdad irrefutable. ¿Sabe cuál es esa verdad? Hemos pecado. La sola presencia del Espíritu Santo nos hace entender, sin oír nada más, nos hace entender y nos hace conscientes de que todos, por cuanto todos hemos pecado. Estamos separados de la gloria de Dios. Pero yo caería en lo mismo que estábamos comentando si solo dejáramos hasta ahí la revelación del Espíritu Santo. Porque dejaríamos al ser humano desesperanzado, sin ninguna posibilidad de perdón ni de salvación. Hay otra verdad que el Espíritu Santo revela, y es que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y hay vida eterna. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo, con su sola presencia, nos hace conscientes de que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo inicia su obra de convicción, de convencimiento en el ser humano para, en primer lugar, dar testimonio de Jesucristo. Repita conmigo. El Espíritu Santo inicia su obra de convicción en el ser humano para, en primer lugar, dar testimonio de Jesucristo. Este primer punto es la clave de este tema. Por algo es el primer punto. Porque yo no sé cómo algunos grupos llamados cristianos incluso pueden construir todo un ministerio dirigido al Espíritu Santo, y descartando la obra del Padre y descartando la obra de Jesucristo, lo cual es trágico, puesto que el Espíritu Santo inicia una obra de convencimiento en el ser humano, en primer lugar, para dar testimonio de la obra del Señor Jesucristo. Así que, siendo que la agonía de la crucifixión se acercaba, Jesús animó a sus discípulos. Empezó a hablarles así en la intimidad, en el calor de que eran sus discípulos. Ya no había necesidad de hablarles por parábolas o por enseñanzas comparativas con la vida diaria que ellos tuvieran que investigar qué había querido decir. Les habló así, de manera muy sencilla. Y hablándoles de esa manera,
les dio la promesa que les enviaría a otro. Jesús les enviaría a otro, también de procedencia divina, quien los acompañaría hasta que Él, Jesucristo, regresara nuevamente. Se las puso bien claras. Se acerca la agonía de la crucifixión y el Señor los junta y les dice: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, no estarán solos, porque les voy a enviar a otro de procedencia divina. Es decir, que procede de Dios, que viene de Dios. Así que empieza el versículo 26 en su primera parte. El Señor Jesús hablando. Pero cuando venga, ¿quién? El Consolador. ¿A quién? ¿Quién está hablando? Jesús. A quien yo os enviaré del Padre. Y dice su nombre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Dos cosas resaltan en este texto, esta primera parte del versículo 26. Pero cuando venga, ¿quién? El Consolador. En la cultura griega, consolador y la transliteración del griego, de la palabra griega para referirse a consolador, la transliteración al español es paracleto. Es decir, si usted quiere decirlo en griego, pero hablando español, con letras en español, el término es paracleto. Este término yo lo aprendí y captó toda mi atención cuando tenía 16 años y estaba empezando los caminos del Señor. ¿Y sabe por qué la aprendí? ¿Por qué la agarré así, de entradita? Porque uno de los himnos del siglo XVIII o del siglo XIX, en los himnarios incluía, que hablaba del Espíritu Santo, incluía esa palabra como parte del canto. Pero yo no sabía qué significaba. Cuando yo me metí a investigar qué significa la palabra paracleto, yo me di cuenta que significaba consolador. Uno que va a acompañarte, uno que va a estar contigo. Para los griegos la palabra paracleto, o en español consolador, para la cultura griega, cristiana o no cristiana, consolador significa uno que camina a tu lado. Por eso no estás solo, hermano Roy. Hay uno caminando al lado suyo. No estás sola, hermana Armida. Hay uno caminando al lado suyo. No estamos solos. Consolador, según los griegos, significaba esto: uno que te acompaña, uno que camina al lado tuyo. Pero no como aquella pareja que salen a caminar, pero están enojados. ¿Ha caminado usted con el cónyuge enojado?
caminado? Yo sí. Yo sí también. ¿Y qué pasa? Salimos a hacer ejercicio, salimos a caminar, pero no cruzamos palabras. Pero ella está caminando a mi lado. Yo estoy caminando a su lado. Pero es como que ella no estuviera caminando a mi lado. O como que yo no estuviera caminando al lado de él. Pero en el caso del Espíritu Santo, no es lo mismo. Él camina a nuestro lado como un consejero. Es decir, que si usted necesita dirección, usted debe recordar que el Espíritu Santo camina al lado suyo como consejero. Y como consejero sabio. Camina a su lado como un ayudante, como uno que le va a ayudar. Como uno que lo va a sostener de su brazo. Camina a su lado como mediador. ¿Mediador entre quién? Entre usted y Dios. Entre usted y el Padre. Entre usted y Jesucristo. Entre usted y el mismo Espíritu Santo. Camina a su lado como intercesor. El Padre, a través de Jesucristo, dijo que el Espíritu Santo, ¿qué? Intercede por nosotros. Especialmente en aquellos momentos en que no sabemos cómo pedir. A ver si por ahí sí se ponen del lado mío. Pero ¿se ha encontrado usted en ocasiones en que está orando, pero hay situaciones que no sabe qué pedir? Sí, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces no sabemos cómo orar, qué pedirle al Señor en relación con cualquier cosa que nos esté afectando. No sabemos cómo pedir. La segunda cosa que resalta en esta primera parte del versículo 26 es lo que continúa. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Es que el Espíritu Santo es de procedencia divina. Se despegó de Dios, igual que lo hizo Jesucristo. En otras palabras, es Dios mismo. Es la esencia de Dios. No es una energía, no es una fuerza extra. Es Dios mismo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo como Consolador, estamos hablando de Dios Padre como Consolador. Padre de toda consolación, dice la Escritura. Cuando hablamos del Espíritu Santo como Consolador, entonces estamos hablando de el caminar de Jesucristo como Consolador, como consejero. Porque el Espíritu Santo, por ser de procedencia divina, tenemos que decir, es Dios mismo. Por esa procedencia divina que tiene el Espíritu Santo, Jesús dijo que Él estaría a cargo de garantizar que la proclamación de la obra de
Cristo continuara ininterrumpidamente hasta su regreso por su iglesia. Hermano, quitémonos esa angustia de que las puertas de este templo o de cualquier otro se vayan a cerrar. Porque el que garantiza que la obra redentora de Cristo Jesús seguirá predicándose, anunciándose con puertas de edificios cerradas o abiertas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo garantiza que la obra de Cristo Jesús seguirá predicándose ininterrumpidamente en edificios o sin edificios, en las calles, en las cárceles, en los cementerios, en los funerales. Por eso bendigo al Señor al escuchar a nuestra hermana María Guijarro dándonos ese testimonio tan importante. ¿Cómo ardía mi corazón? Dice hermana María, en mis palabras, como yo capté lo que ella está compartiendo, cómo ardía mi corazón, cómo hubiera deseado ponerme al frente y hablar y decir esta realidad, que en Cristo Jesús hay esperanza. El versículo 26 en su segunda parte cierra con esta expresión concluyente. Él, ¿de quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es el mí? Jesús, porque Él es el que está hablando. En otras palabras, el versículo dice: el Espíritu Santo dará testimonio de Jesús, de Jesucristo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, no viene a residir, a vivir a la vida del creyente para establecer su propio dominio, que es lo que se malentiende. Por esto hay grupos que equivocadamente enseñan toda una doctrina, una cantidad de cosas para rendirle culto al Espíritu Santo, dejando por un lado la obra redentora de Cristo y el gran amor del Padre para con el pecador, para con el ser humano. El Espíritu Santo no vino a residir en el creyente para establecer su propio dominio. Su obra es dar testimonio de uno. ¿Quién es? Jesús. El Espíritu Santo no vino para dar testimonio de una congregación o de una denominación. Ni siquiera vino para dar testimonio del grupo de cristianos, como apodaban a los seguidores de Jesús. Vino para dar testimonio de la obra redentora de Cristo Jesús. Así que el resultado de la compañía del Espíritu Santo en el creyente debe producir eco
en el ministerio evangelístico de todo el que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. El hecho de que el Espíritu Santo le acompañe, hermana María, y tenemos varias Marías, pero el hecho de que el Espíritu Santo les acompañe debe producir en ustedes, y no solo en las Marías, en los Marios también, y en todos nosotros, debe producir un eco que va a ser el ministerio evangelístico de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que hacer eco a eso que hace el Espíritu Santo. ¿Qué es el eco de algo? Es la repetición, ¿no es cierto? Es la repetición, o sea, nosotros debemos hacer la repetición de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Si el Espíritu Santo da testimonio de la obra de Jesucristo, los creyentes tenemos que repetir la obra, la proclamación de la obra redentora de Cristo. El versículo 27 cierra este primer punto diciéndonos, sigue hablando Jesús, y vosotros, ¿a quiénes les dice? A los discípulos. ¿Y vosotros qué? ¿Daréis testimonio? También. O sea que si en el 26 termina diciendo, el Espíritu Santo da testimonio acerca de mí, pero en el versículo 27 empieza y dice, y vosotros daréis testimonio también. La obra del Espíritu Santo es dar testimonio de la obra redentora de Jesucristo, y nosotros también, esa es nuestra responsabilidad. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Cuál es la razón por la que debían dar testimonio? Ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué dice el versículo 27? Porque habéis estado conmigo desde el principio. La responsabilidad de todo el que está en Cristo Jesús es dar testimonio de la obra redentora de Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? Somos responsables de dar testimonio de Cristo Jesús. Cuando nuestra hermana Armida hablaba de este nuevo trabajo, yo pensé, y es una buena oportunidad, hermana, para dar testimonio de Cristo. No solo a esa persona enferma a quien vas a cuidar, pero a todas las personas que se relacionen con esa persona a la que tú vas a cuidar. Así que hay un gran desafío, aparte de una gran oportunidad de bendecir también a esas personas. Por alguna razón, el Señor pone a nuestro alcance, a nuestro alrededor, a estas personas. Creo que hay otros de ustedes que trabajan en relación directa, casi, con personas. Y esa es la oportunidad. El Espíritu Santo entonces trabaja en armonía con el creyente para proclamar la obra redentora de Cristo, haciendo que el pecador sea consciente de su pecado.
El Espíritu Santo inicia su obra de convicción en el ser humano para, en segundo lugar, bendecir a todo pecador que se arrepiente. No podemos cambiar el orden. No se puede cambiar el orden. El problema es que a veces solo buscamos la bendición y olvidamos la responsabilidad. Pero la responsabilidad está primero: dar testimonio de la obra de Cristo. Para que en segundo lugar, la obra de convicción del Espíritu Santo en el ser humano bendiga a todo pecador arrepentido. Así que la obra del Espíritu Santo entonces pasa a ser lo más conveniente para la proclamación del Evangelio a la humanidad, porque es así, a través del Espíritu Santo, que se traspasaron los límites provinciales hacia lo global. Cuando hablo de límites provinciales, estamos hablando de provincias. La obra del Espíritu Santo sería lo más conveniente para la proclamación del Evangelio, porque el Evangelio a través del Espíritu Santo saldría de esos límites de la provincia para llegar de manera global al pecador. En 1990, cuando yo empecé a estudiar la maestría, ya uno de los de las líneas de pensamiento que estaban fuertes en los 90, aparte de las demás que había, era la globalización, la famosa globalización. Todo el mundo hablaba de lo global, empezaban todas aquellas redes sociales y toda esa situación de media que ha proliferado de manera espantosa el día de hoy, causando mucho daño en muchas oportunidades. Pues ya se hablaba de lo global. Y en la maestría empezamos a introducir nosotros el término de globalización, para entenderlo teológicamente. Pero cuando vengo a leer el Evangelio de Juan, y especialmente el versículo 7, digo, qué atrasados estábamos. Porque 1998 años antes, ya el Señor estaba hablando de la necesidad de la globalización del Evangelio. Véanlo. El versículo 7, el capítulo 16 dice, pero yo, hablando Jesús, os digo la verdad. ¿Cuál es esa verdad que va a decir? Os conviene que yo, Jesús, me vaya. Porque si no me fuera, ¿quién? El Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, porque somos uno. Somos lo mismo. Mas si me fuere, os lo enviaré. A ese Espíritu Santo, a ese Consolador. Jesús, como
como Dios y ser humano, estaba limitado al espacio y al tiempo. A él los días para él eran de 24 horas como eran para Pedro y para Pablo y para Juan y para todos. Y para ustedes y para mí. No porque era Dios, a él se le iba a alargar el día. Estaba limitado. Pero era necesario que viniera como Espíritu Santo para poder ser el consolador, que ya no está limitado ni a espacio ni a tiempo, que es un compañero, ayudante, consolador, consejero, no solamente de la hermana Almida, pero de mí también, pero no solamente mío, sino de mi esposa que está a 2.500 millas de acá. Ya no hay limitaciones para Dios en ese sentido. Ya Él nos va a acompañar a todos individualmente donde estemos. Hermana Mirta, en donde estuvo estas 2 o 3 semanas, no estuvo sola, como ninguno de nosotros estuvimos solos. Así es. Con la llegada del Espíritu Santo, lo que sucedió es que los discípulos recibieron poder para testificar de Cristo en todas las provincias a su alrededor. Hasta llegar al fin del mundo. Pero salió de lo provincial. En Hechos 1:8 Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros, que ya sucedió. Y entonces recibiréis poder y me seréis testigos, es decir, van a testificar, van a dar testimonio en la provincia de Jerusalén, de Judea, la otra provincia de Judea y la provincia de Samaria, pero saldrá de los límites provinciales hasta el fin del mundo. España en ese entonces, Roma en ese entonces, o Italia hoy día, África, y hoy China y por todas partes del mundo, el Evangelio, la obra redentora de Cristo, está resonando. Dentro del gran desafío de la evangelización global, la obra del Espíritu Santo también es crucial. Vean lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros evangelizamos. Versículo 8. Continúa Jesús hablando, y cuando Él, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí hay 3 cosas que hay que resaltar. Cuando el Espíritu Santo venga, la primera cosa es, ¿qué va a hacer? Convencer. Convencer. El Espíritu Santo convencerá. La labor del Espíritu Santo es una labor de convencimiento.
No es el predicador el que convence. No es el maestro de enseñanza bíblica el que convence. No es el predicador de la mega iglesia el que convence. No es el apóstol el que convence. No es el profeta el que convence. No es la iglesia la que convence. Es el Espíritu Santo. Es responsabilidad de Él. Yo he tenido, y especialmente en mis primeros años de ministerio, que reconocer eso desde un principio. Y el Señor me lo enseñó bien temprano de mi ministerio. Una de las ocasiones que yo recuerdo, llegaba un ingeniero así duro de corazón a una de las primeras iglesias que pastoreaba. Y por más predicaba y predicaba y predicaba, el hombre no se convertía. Y no se convertía. Y yo decía, pero es que qué sermón puedo predicar. Ya le grité, ya salté enfrente de él, ya. Y una tarde, que no acostumbramos predicar, sino solo leer un pasaje de la Escritura, sin mayor intención de nada, solo leer la Escritura. Y él dijo, yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Y como eso, hay muchas otras ocasiones que yo podría compartir. La razón es muy sencilla. Es el Espíritu Santo el que convence. Es la obra del Espíritu Santo. No se sienta defraudado si le ha testificado a su cónyuge por 40 años que lleva viviendo con él o con ella y no se convierte. No piense usted en qué he fallado. No es usted el que convence. No somos nosotros los que convencemos a nadie. La segunda cosa que resalta es ¿a quién les convencerá? ¿A quién? Lea el versículo. ¿Convencerá a quién? Al mundo. Al mundo. ¿Qué significa esto? Globalmente. Mundo se relaciona ¿con qué? Con el pecado, con el pecador. En otras palabras, convencerá a todo pecador. El Espíritu Santo convencerá a todo pecador. Y lo convencerá, la tercera cosa, en 3 aspectos. Lo resume diciendo: convencerá al pecador ¿de qué? 1, pecado. 2, justicia. 3, juicio. Cuando el creyente proclama el mensaje de Cristo, el Espíritu Santo hace su parte, que es convencer al pecador en estos 3 aspectos. Todo lo que tenemos que hacer es anunciar la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo, Dios mismo, se encarga de convencer al que está oyendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Señor no los dejó ahí, se los explicó detalladamente.
Les dijo que el Espíritu Santo convence al pecador en estos tres aspectos y da la razón por qué. Empieza con el versículo 9 diciendo, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. Es decir, mis hermanos, mis hermanas, que por el estado fatal de incredulidad del pecador, este se resiste a creer en Cristo. No es por ignorancia. Si usted ya ha hablado con alguien, si usted ya le ha testificado a alguien de Cristo Jesús, no es por ignorancia que se resiste a creer. Es por su estado fatal de incredulidad. No creo. Y esto me hace recordar a uno de mis hermanos a quien le testifiqué de Cristo y que me dijo, en otras palabras me dijo esto. Ahora, me dijo, después de que yo le había testificado, ahora me dijo, orá por mí para que yo pueda tener fe en lo que me dijiste. Vea qué razonamiento tan claro, espiritualmente tan claro de lo que estoy diciendo. Porque la obra, al fin y al cabo, y él no sabía nada, la obra de convencimiento tenía que venir por el Espíritu Santo. Más tarde, en un culto de oración, sin predicación, mi hermano estaba bañado en lágrimas, llorando. Y se levantó diciendo, yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Interesante, ¿no le parece? El segundo aspecto, versículo 10, de justicia. ¿Por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto? Significa que hay que aceptar el perdón de nuestros pecados que ofrece el sacrificio de Cristo. Es decir, que solo el Espíritu Santo nos puede convencer de que necesitamos la justificación del sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Nadie lo puede hacer, ni el teólogo más experimentado, conocedor de las Escrituras, puede convencer al pecador a menos que el convencimiento venga del Espíritu Santo de Dios. Para que alguien se convenza de que solo la sangre de Cristo lo puede limpiar de pecados, es algo que ningún humano puede hacer. Es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y cierra con el versículo 11 diciendo, y de juicio. Esta es la más sencilla de las tres, pero la más inaceptable por el pecador. Ya lo van a ver. Y de juicio. ¿Por qué? Por cuanto el príncipe, el diablo de este mundo ha sido ya juzgado. Solo el Espíritu Santo puede convencer a un pecador, quien quiera que éste sea, que ya no está sujeto al diablo. Porque éste, según este versículo, ya fue juzgado, ya fue sentenciado, ya fue condenado
cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahí quedó vencido. Pero el pecador, si usted le dice esto, el pecador le va a decir, pero primero tengo que dejar de pecar. Es el Espíritu Santo el que tiene que convencerlo. Es el Espíritu Santo el que tiene que convencerlo de que es pecador, de que necesita la justicia de Dios y que no está sujeto al diablo. Que él puede ser libre de pecado creyendo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo entonces inicia su obra de convicción en el ser humano para, en tercer lugar, guiar al creyente hasta la venida de Cristo. Aleluya. Como es un compañero, como es uno que camina al lado nuestro, entonces su obra también es guiar al creyente hasta esa gloriosa venida del Señor. El Espíritu Santo, además de revelarnos las verdades centrales del arrepentimiento, que son convencernos de pecado, de justicia y de juicio, abre nuestro entendimiento, abre el entendimiento, el conocimiento del creyente hacia el futuro glorioso que nos espera. Solo el Espíritu de Dios puede abrir nuestro entendimiento para espiritualmente ver esperanzados al Señor venir por su iglesia. Versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, está hablando Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, ahora no están listos para que yo se las diga. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él va a acompañarlos. Él va a tener tiempo para entrar en intimidad con usted. Y a través de Él podremos saber todo lo que viene por delante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y da una razón. ¿Por qué? Versículo 13, continúe leyendo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria sea al Señor. Es el Espíritu Santo. Esa es la obra que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo no trajo un nuevo evangelio, sino que su obra es guiar al creyente al conocimiento de las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo Jesús. El pecado, la justicia, el juicio y todas las demás verdades que encierran los evangelios. Así que los últimos versículos nos llevan a esta importante declaración: que la cúspide de la obra redentora, lo máximo de la obra redentora de Cristo Jesús,
seguirá siendo exaltada por el Espíritu Santo de Dios por toda la eternidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Exaltar la obra redentora de Cristo. Por lo consiguiente, no busca ser exaltado él mismo, como algunos grupos lo hacen. Si el mismo Espíritu Santo, su obra es exaltar la obra redentora del Señor. Fíjate al versículo 14. Sigue hablando Jesús y dice, Él, refiriéndose aquí al Espíritu Santo, ¿qué hará? Me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo me glorificará. La mayoría de las veces que en el Evangelio de Juan leemos el término gloria o glorificar, se asocia o se relaciona con un tema: crucifixión de Cristo Jesús. De modo que toda la obra del Espíritu Santo hay que entenderla, hay que estudiarla, hay que asimilarla, hay que creerla en un marco de referencia que se titula la obra redentora de Jesús. Así no tendremos problemas para entender la obra del Espíritu Santo. Finalmente, Jesús revela la transparencia de la unidad trinitaria de Dios. Transparencia. Una palabra tan mal ajustada políticamente, humanamente hablando, mal aplicada, mal aplicada. Pero en este caso Jesús revela la transparencia que hay en la unidad trinitaria de Dios. Vea cómo cierra el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y os lo hará saber. Mis hermanos, en la Escritura, de la primera palabra hasta la última palabra que aparece, no existe ni la más mínima huella de rivalidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay unidad perfecta. Son uno. Es un solo Dios. Y es perfecto. Aleluya. Concluyo. No cabe duda de que mientras el Espíritu Santo esté en control absoluto, y otra vez, mi hermano Víctor, me identifico mucho con usted en su preocupación por la proclamación del Evangelio. Pero mientras el Espíritu Santo esté en control absoluto de esa proclamación del Evangelio, podemos estar seguros de que la cruz de Cristo no se perderá en las páginas de la historia humana. La muerte de Cristo Jesús ha sobrevivido la cantidad de historia que se ha escrito después de su muerte. 2022 años y se sigue proclamando.
Bendito sea el Señor. La obra del Espíritu Santo. Permanecerá debido a la obra del Espíritu Santo, permanecerá vigente hasta la venida del Señor, hasta que Él regrese. Por eso, vuelvo a invitar a aquellos que no han depositado su fe en Jesucristo, a que pongan su fe en Él. Ahí donde está. Si usted no ha invitado a Cristo a venir a su vida, abra su corazón. Pídale a Jesús que entre en Él como su Salvador personal. Acepte que es pecador, que es pecadora. Pídale perdón por sus pecados. Acepte el sacrificio de Jesús. Porque de esta manera usted podrá experimentar perdón de pecados y salvación y vida eterna. Mis queridos hermanos, hermanas, hagan el ánimo de testificarle de alguna manera a alguien del Evangelio de Cristo. Y no pierdan de vista dejar la obra de convencimiento al Espíritu Santo. Hágase el ánimo. Mire, el domingo pasado me sentí tan bendecido por, yo creo que todos los que estaban presentes, y teníamos casa llena. Pero todos los que estaban presentes se acercaron para pedir una tarjetita de cumpleañeros, para enviársela a un cumpleañero conocido, cumpleañera, aprovechando un mensaje, una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra que el Espíritu Santo usará para convencer al que lee. Porque en esa nota su responsabilidad no es convencer a nadie, es la obra del Espíritu Santo.